mañana les saludo a cada uno de ustedes y les damos una bienvenida cordial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tanto a los hermanos locales como a los hermanos que nos acompañan. Si usted no llegó a la escuela dominical en esta mañana, nos acompañan nuestros hermanos de Iztapalapa. Vienen acompañando al pastor Francisco Javier Montero, quien va a ser quien nos va a estar trayendo la palabra del Señor. Así que estemos muy atentos, con un corazón dispuesto a recibir lo que el Señor tenga para nosotros. También en esta mañana hay bautismo. Si hay alguien que todavía no ha entregado al Señor y que el Señor toque su corazón, no resista la voz de Dios, porque el Señor dijo que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Solo creer, y dejo lugar a nuestro hermano Montero para que él nos traiga la palabra del Señor. Solo creer, sí Señor. Solo creer. Todo es Aleluya. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, preciosos hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Hace unos minutos estuvimos hablando un poquito de la escuela dominical. Y yo quiero agradecer personalmente a nuestro hermano Francisco Holguín, pastor de esta localidad, por la confianza que me otorga de poder tomar este lugar de mucha confianza, ¿verdad, hermanos? Y yo puedo decir, ahorita estoy aquí, entonces, como él es el pastor, entonces él es mi pastor, ahorita aquí. Amén. Y pues me regocijo en eso. Quiero mencionarles que me acompañan algunos hermanos de la iglesia en Iztapalapa y que traemos saludos de la iglesia en Iztapalapa también. Ahí hay una parte de la novia del Señor Jesucristo. Y también reciban saludos de mi amada esposa, la hermana Gabriela Ponce de Montero. Amén, hermanos. Muy bien. Dicho todo esto, vamos a continuar un poquito con lo que hablamos hace unos momentos sobre su naturaleza divina, hablando de la naturaleza divina de Dios. Y para esto vamos a leer dos escrituras. Ahora vamos a leer una que está en Salmos 103, capítulo 2. Bueno, vamos a leer desde el verso 1. 103, verso 1, por favor. Salmos, capítulo 103, verso 1. Y vamos a estar hablando sobre su naturaleza divina. Y dice la palabra de Dios. También agradezco a la esposa de nuestro hermano Holguín, a sus hijos, ¿verdad? A veces uno se pone nervioso y pasan cosas, ¿verdad? Pero no es más que el nerviosismo, ¿eh? A veces uno empieza a platicar para relajarse, ¿verdad? Y porque una vez me dice un hermano, bueno, y hermano Montero, ¿cuándo se quitan los nervios de pasar a predicar? Y yo le dije que nunca. Bueno, al menos es mi experiencia, ¿verdad? Puede uno disimularlos, o sea, puede uno aprender a disimular el nerviosismo, pero que se quite el nerviosismo, no se quita.
Y entonces, ¿por qué? Pues porque uno le está hablando a un pueblo especial. No le estamos hablando a cualquier tipo de persona, ¿verdad? Sino somos el pueblo de Dios, ¿verdad, hermanos? Entonces eso causa mucho nervio, hermano. También nos gusta sentir el nervio, ¿verdad? Salmo 103, verso 1 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gloria a Dios. Vamos a leer otra escritura en 2 de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 al verso 4. 2 de Pedro, capítulo 1, del verso 1 al 4, dice la palabra de Dios. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Muy bien, vamos a orar, hermanos, por favor. Poderoso Dios, nuevamente nos acercamos a su presencia y de una manera humilde y sencilla, Padre, le pedimos, Señor, que nos dé más de su Espíritu Santo, Señor. Que cuando salgamos de este lugar, salgamos mejor que como entramos, Padre. Que si hay alguna persona enferma de su alma o de su cuerpo, que al Señor, al ser oída esta palabra, al ser impartida esta palabra, como un río se lleve toda enfermedad, toda dolencia, y así podamos salir libres, Señor, de todo dolor, aún del alma o del corazón, Señor. Padre, te pido me relajes, me des facilidad de palabra en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Bien, como en la mañana no estaban todos, pero ahora ya están la mayoría, les voy a pedir otra vez que se vuelvan a saludar, por favor, que le dé la diestra de compañerismo a sus hermanos. Dios los bendiga. Y que le diga con una gran sonrisa, Dios le bendiga. Siempre es bonito saludar a la hermandad, ¿verdad? Ahorita ya llevo 4 saludos con el hermano Francisco Holguín. Y pues las veces que sean necesarias, ¿verdad, hermanos? Y a ratito otro abrazo y otro abrazo, por los que no nos hemos visto, ¿no? Pueden tomar su asiento, por favor. Y bueno, estábamos viendo en la mañana, bueno, hace unos minutos, ¿verdad? Una media hora más o menos. Estábamos viendo que entonces el apóstol San Pedro nos está hablando de la naturaleza divina y de una fe igualmente de preciosa que la que tenían los apóstoles, ¿no? Y entonces eso nos incita a que nosotros lleguemos a tener ese nivel de fe que ellos tuvieron. Y pudimos ver entonces que el profeta Abraham nos enseña, ¿verdad?, a lo largo de algunos mensajes, que para poder tener fe tenemos que atravesar 3 etapas de gracia, ¿no? Justificación, santificación y el nuevo nacimiento. Y dice él que eso es el fundamento para poder edificar, ¿no? O sea, toda edificación necesita tener un fundamento, y ese fundamento pues tiene que estar bien planeado y bien calculado para poder resistir una construcción, ¿no? Como por ejemplo este edificio, pues tiene que tener un buen fundamento, se tuvo que haber planeado para que se pudiera resistir toda esta construcción, ¿no? Y de esa manera, pues, aunque vinieran terremotos, vientos, tempestades, pues no se caiga la construcción. Amén. Es la misma manera con nuestras vidas. Por eso el Señor Jesucristo dice que nuestra vida tiene que estar edificada sobre la roca, ¿verdad? Porque si edificamos nuestra vida sobre la arena, pues entonces vendrán vientos, tempestades, vendrán chismes, vendrán cosas en contra de nosotros,
y entonces nos puede sacar de nuestra posición en la cual Dios nos ha dejado, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos una posición en el cuerpo del Señor Jesucristo. Y de lo que se trata, pues, es de ser firmes. Y para poder ser firmes, necesitamos estar edificados sobre la roca. Y la roca es Cristo. Amén. Bueno, entonces, ese fundamento, cuando ya uno tiene ese fundamento, entonces dice el profeta de Dios, ahora le puedes agregar, ahora ya puedes tener fe. Ahora ya puedes tener fe. ¿Qué tipo de fe? Bueno, un tipo de fe para poder creer en la palabra de Dios. ¿Ve? Porque no toda la gente cree en la palabra de Dios. Pero este tipo de fe nos hace creer en la palabra de Dios. Para no cuestionar la palabra de Dios. Para decir amén a todo lo que está escrito en este libro. ¿Verdad? Porque si no tenemos ese nivel de fe, entonces, pues cuando leemos, por ejemplo, pondrán las manos sobre los enfermos, pues empezamos a cuestionar a Dios, ¿verdad? No, Señor, pero la ciencia dice que esta persona ya se iba a morir. No, Señor, pero la ciencia dice que estas cosas no pueden suceder. Y empezamos a cuestionar a Dios, pero cuando tenemos ese nivel de fe, como la que tuvieron los apóstoles, nosotros decimos amén a toda la palabra de Dios. ¿Ve? Por eso les decía yo del apóstol San Pedro, que él había caminado con el Señor Jesucristo. Habían comido juntos con él. Imagínense qué tremenda situación, ¿verdad? Que a cuántos no nos hubiera gustado vivir en ese tiempo, ¿verdad? Haber estado con el Señor Jesucristo caminando. Qué privilegio han de haber tenido los apóstoles. Y ellos aprendían de él y veían los milagros y las maravillas, pero cuando llegó el momento de dar los colores, entonces algunos se echaron para atrás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía no tenían ese nivel de fe. Inclusive el apóstol San Pedro en alguna ocasión defendió al Señor Jesucristo cuando todavía no tenía el Espíritu Santo. Pero lo defendió de una manera humana, ¿verdad? Como antes nosotros nos portábamos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Génesis 4, dice que la sangre tiene una voz, ¿verdad? Dice, la voz de la sangre de tu hermano. Y pues yo me acuerdo antes de conocer a Dios, pues la sangre por mi familia, pues si alguien se metía con mi hermano o mi hermana o los molestaban, pues cuidado, ¿verdad? Porque la sangre llama, ¿no? Y entonces uno humanamente salía en defensa, ¿no? Y órale, si es a palazos, ¿verdad? Y si es a pedradas. Pero porque todavía no conocíamos de Dios. Entonces cuando llegaron a arrestar al Señor Jesucristo, llegaron los soldados romanos, ¿verdad? Y llegaron con sus armaduras y Judas por delante y lo delató, le dio un beso y con ese beso delató a su maestro, ¿verdad? Y entonces llegaron los romanos y lo agarraron, pero ahí estaba el apóstol San Pedro. Ahora, el apóstol Pedro era una persona que había sido criada de una manera muy tremenda, porque él era un pescador, ¿no? Y vivía, pues obviamente vivía en las playas, ¿no? Donde estaban los mercados. Él tenía comunión con los que le compraban el pescado, y usted sabe cómo es más o menos ese ambiente, ¿no? Bueno, pues ahí se desenvolvía el apóstol Pedro. Entonces ha de haber sido una persona muy tremenda, peleonero y grosero y no sé qué tanto podrá haber sido, ¿no? Y entonces cuando llegó ese momento en que arrestaron a Jesucristo, a pesar de que Pedro había recibido ya toda la enseñanza durante 3 años con el Señor Jesucristo, pues cuando llegaron a arrestarlo, entonces el apóstol Pedro no se aguantó, ¿verdad? Y le quitó la espada al soldado. Porque Pedro ya no traía espada. ¿Por qué? Pues porque ya andaba con Jesucristo, ¿eh? A lo mejor nosotros antes traíamos pistola, pero ahora ya no traemos pistola, ¿verdad? Ahora traemos amor, ¿verdad? Porque es el arma más poderosa que existe, ¿no? Entonces, el apóstol Pedro, imagínese la habilidad, ¿no?, que ha de haber tenido para quitarle la espada al soldado. Ha de haber tenido una habilidad tremenda, ¿no? Porque pues ese soldado había sido entrenado y adiestrado, ¿no? Y entonces llega con el Señor y le quita la espada. Le quita la espada y con la misma espada le tira a la cabeza al soldado.
No le tiró a la oreja, porque la Biblia dice que le rebanó la oreja, ¿verdad? Pero obviamente el espadazo no iba a la oreja, no, iba a la cabeza. Lo que pasa es que pues, el soldado reaccionó, ¿verdad? Y se movió tantito y le rebanó así como jamón, le rebanó la oreja, ¿verdad? La oreja se cayó al suelo, el soldado empezó a, ¡ay, mi oreja!, ¿verdad? Y entonces el Pedro con su espada aquí, ¿verdad? Todavía, y Jesucristo le dice, no, Pedro, pues ¿qué no has entendido? Que no es con espada ni con ejército. Pues ¿qué pasó? Has andado 3 años conmigo, y mira nada más, ya le rebanaste la oreja a este pobre soldado. Mira nada más, aquí está la oreja todavía moviéndose así un poquito y sangrando, ¿verdad? El otro por acá chillando y con la sangre, y Pedro todo regañado porque el maestro lo estaba regañando, ¿no? Entonces agarró el Señor y le dijo, ya no es así, ya tienes que actuar de una manera diferente, y le empezó a colocar la oreja al soldado, ¿verdad? Creo que se llamaba Malcolm, ¿no? Le empezó a colocar la oreja, y entonces ya hizo clic, ¿verdad? Y el soldado se queda así, ¿verdad? ¿Qué óvole? Hace rato estaba ahí tirada la oreja, ahora ya me la puso, ¿verdad? Y Pedro, pues ahí todo regañado, pero de todos modos se llevaron al Señor. ¿Pero por qué actuó de esa manera Pedro? Porque todavía no tenía el Espíritu Santo. Entonces, en alguna ocasión hubo una persona que le dijo a Jesucristo, un personaje que se llama Nicodemo, que le dijo, Señor, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Y le dijo, es necesario que vuelvas a nacer, para que puedas ver, ¿verdad?, el reino de Dios, ¿sí? Ahora, el profeta nos enseña que ver es entender, ¿no? Entonces, era necesario que esta persona volviera a nacer para que pudiera entender el reino de Dios, porque si no, no lo iba a poder entender. Ahora ya el reino de Dios tiene que ver con el Espíritu Santo. No era el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos hay buenos y malos. Pero ya en el reino de Dios ya es otro nivel, ¿verdad? Por eso en alguna ocasión en Apocalipsis 4 aparece un ángel, ¿verdad?, que dice, sube acá y te voy a mostrar las cosas que van a suceder pronto, ¿verdad? Y entonces el ángel nos dice a nosotros, sube acá y te voy a mostrar las cosas nuevas que vienen pronto. Sube acá es subir a otro nivel, ¿verdad? Dios nos encontró de una manera, pero no para que nos quedemos de esa manera, sino para que vayamos de fe en fe y de gloria en gloria, conforme a la palabra de Dios, ¿ven? Y entonces, este Nicodemo, pues, para poder entender el reino de Dios, tenía que volver a nacer, pero no pudo entender. Y él dijo, bueno, tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre. Pues el Señor Jesucristo se dio cuenta que no entendió, ¿verdad? Por eso el apóstol Pedro también actuó de esa manera, ¿verdad? Porque todavía no podía entender. Pero cuando subió al aposento alto y recibió el poder de lo alto, entonces ya eso que hizo con Malcolm, eso de que lo negó 3 veces, esas cosas que a Pedro le sucedieron, jamás le volvieron a pasar. ¿Ve? Podía haber amenaza de muerte, podía haber lo que fuera, podía haber hambre, cuchillo, desnudez, lo que fuera, pero nada lo iba a hacer claudicar de lo que él un día había aceptado. ¿Ve? Porque ahora podía él tener una fe igualmente de preciosa. Una fe igualmente de preciosa. Una fe para poder venir a la iglesia. Fe para poder creer la palabra de Dios. Fe para poder creer aún lo que no vimos. ¿Ven? Porque mire, hermano, yo nunca vi que el profeta oró y aparecieron las ardillas. Yo nunca lo vi, pero yo lo creo. Yo lo creo porque es la palabra de Dios, es el mismo Espíritu Santo. ¿Ven? Yo nunca vi que una nube se apareció allá en Arizona. Yo nunca lo vi, pero yo lo creo. Yo no necesito estar ahí para poderlo creer. ¿Se da cuenta? Yo nunca vi que el profeta oró por una mujer que tenía cáncer y que Dios la levantó. Yo nunca lo vi. Ni tampoco vi cuando él vino a México y oró por un niño y resucitó. Yo nunca lo vi, pero yo lo creo, porque bienaventurado el varón que sin ver cree. Yo nunca vi lo que Jesucristo hizo, pero yo lo creo porque está escrito en su palabra. Bienaventurado el varón que sin ver cree.
Porque en estos tiempos se han suscitado muchas personas apóstatas que han negado la fe. ¿Ve? Y que se atreven a publicar en los medios sociales que el mensaje de la hora es del diablo. Que porque a ver quién lo vio. Y le responden y saca otra. Incrédulos, hermano. Son incrédulos. Y nosotros no tenemos por qué estar tratando de convencer a esas personas que ya habían creído y que ahora están negando la fe. No tenemos por qué estarles tratando de convencer de nada. Ellos ya tomaron su decisión. ¿Ve? Ponen una foto de la nube donde nosotros sabemos que es el rostro del Señor Jesucristo. ¿Ve? Pero esa persona lo pone de tal manera que dibuja ahí un diablo. Pero déjeme decirle que al Señor Jesucristo en persona, para unos era el Hijo de Dios y para otros era Belcebú. Eso a mí no me mueve de mi posición. Eso a mí no me cambia. Yo sé lo que he creído. Yo sé que este mensaje y que esta palabra cambió mi vida, cambió mi manera de pensar, cambió mi corazón, cambió toda mi existencia. Nadie me lo tiene que contar. Yo lo viví. Es el profeta de Dios. ¿Ve? Sin importar lo que digan, que si sí estuvo, que si no estuvo, que si pasó esto, que si nació en tal fecha, que si no nació en tal fecha, a mí no me interesa. Yo lo único que sé es que es la poderosa y creativa palabra de Dios, y eso hizo que yo pudiera entender que yo soy hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y nadie me cambia de ese lugar, hermano. Ni un pensamiento humano, ni un pensamiento del diablo va a hacer que mi posición cambie. Porque para poder entender es necesario volver a nacer. Para poder tener una fe igualmente de preciosa que la de los apóstoles. Cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, ¿quién los movió? Nadie, ni la cárcel, ni los latigazos, ni las amenazas de muerte. Bueno, a Juan, el del Apocalipsis, lo hirvieron en aceite, hermano. Y eso no lo espantó. Como no pudieron matarlo, lo metieron a la isla de Patmos para que ahí se muriera. Y fue la bendición más grande de su vida. Porque ahí Dios le reveló nuestro tiempo, nuestros días, a través de un ángel poderoso. ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Su naturaleza divina. Necesitamos tener su naturaleza divina. Por eso Dios mismo, Él mismo, se tipificó con ciertas naturalezas. ¿Verdad? La Biblia nos enseña, ¿no? Cómo Dios se tipificó. Por ejemplo, hay varias naturalezas, pero una de ellas es con una paloma. Y luego también se tipificó con un cordero. Y también con un águila. Aunque hay otras, ¿verdad? Como búfalo y así, ¿verdad? Pero las más sobresalientes son esas tres. La paloma, el cordero y el águila, ¿no? Y entonces, ¿para qué da esas enseñanzas? Para que nosotros podamos comprender cómo es su naturaleza. Y de esa manera nosotros nos podamos comportar. Pero no por voluntad humana, sino con Dios. Porque por nuestras propias fuerzas no llegamos ni a primera base, hermano. Pero con el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra, Él no nos dio a nosotros espíritu de temor. ¿Verdad? ¿Ni de qué más? No, Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ven? O sea, el Espíritu Santo nos da eso. El Espíritu Santo de Dios trae cosas. ¿Ven? Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos esas cosas que trae el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el cuerpo teofánico del Señor Jesucristo. O sea que cuando recibimos el Espíritu Santo, estamos recibiendo al Señor Jesucristo con todo lo que trae Él. ¿Ven? Y entonces por eso Él nos enseña en su palabra cómo es su naturaleza. Y entonces dice, nos habla de la paloma, ¿no? Que bajó como una paloma, ¿no? No que el Espíritu Santo sea una paloma, pero es como una paloma. Y entonces el profeta nos enseña
las características de la paloma. ¿Ve? Y nos dice, la paloma no come carroña. Esa es parte de la naturaleza divina. La paloma no es como el cuervo, que el cuervo come trigo en la mañana y caballo muerto en la noche. No, si la paloma come caballo muerto, se muere. La paloma solamente come trigo, ¿verdad? La paloma no tiene hiel, por lo tanto, no puede hacer corajes, porque si hace corajes se muere. Es parte de la naturaleza, ¿no? La paloma no guarda amarguras, no guarda rencores. O sea, por eso el Señor nos dice todas esas cosas. Para que si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? De que, híjole, yo tengo tanto coraje por esa persona. Ya tengo como 10 años de coraje por esa persona. Pero si yo quiero tener la naturaleza divina de Dios, entonces yo no debo de tener eso. Porque eso me va a alejar de Él, ¿verdad? Entonces, al leer nosotros esas cosas, al oírlas en la predicación, nos empieza a nosotros a enseñar, ¿no? Cómo con el poder de Dios, esas cosas que podríamos tener en nuestro corazón se vayan, ¿verdad? Si hay algún rencor, alguna amargura, algún coraje, algo que no pueda uno perdonar, entonces con el poder de Dios, eso se puede solucionar. Ahora, por ejemplo, hablando de un poquito del perdón, el perdón es básicamente, porque uno, ya ve que la Escritura dice que si alguien te hace mal, lo perdonas, ¿no? Pero también, si tú sabes que alguien te hizo mal, pero esa persona no viene a pedirte perdón, la obligación de uno es irle a pedir perdón a ellos. ¿Ve? Ahora, para eso se necesita tener fe. Porque eso usted se lo cuenta al compadre o a la comadre, bueno, aquí ya no hay compadres ni eso, pero bueno, se lo cuenta al amigo o a alguien y te van a decir, no, pues estás loco. Si él es el que me ofendió, él es el que me tiene que venir a pedir perdón. ¿Cómo dices tú que tú le vas a ir a pedir perdón? Pues así dice la Escritura. ¿Ve? Pero para poder hacer eso necesitamos tener fe, igualmente de preciosa como la de los apóstoles. ¿Ve? Y entonces, ¿por qué? Porque si uno no perdona, el que se está haciendo daño es uno mismo. El profeta dice que esa amargura, ese rencor en el corazón, al tiempo se convierte en enfermedad. Y dice que se convierte en cáncer. Entonces, Dios quiere que seamos sanos, ¿no? Entonces, para que eso no se convierta en enfermedad, nos conviene perdonar. O sea, ya es hasta por conveniencia, por sanidad propia. ¿Ven? Porque el rencor, el coraje no deja vivir a la persona. Lo ves y ya te amargó el día y así por el estilo, ¿no? Entonces es mejor perdonar. Y entonces perdonas y tu alma sana. ¿Ves? Sanas porque perdonaste. Y eres librado de enfermedades que pudieran venir posteriormente. ¿Ve? Entonces Dios no se equivoca. Dios es perfecto en todo. El que se equivoca es el ser humano. Ese es el que se equivoca. Entonces Dios también se simbolizó Él con el Cordero, ¿verdad? La naturaleza del Cordero y de la paloma son muy parecidos. Pero una de las diferencias del Cordero es que el Cordero siempre necesita un guía, dice el profeta, necesita un guía para regresar a casa. El Cordero necesita ser guiado. La cabra, no. La cabra la llevan con un lazo al matadero y la cabra se va revolcando y chillando. Y al corderito lo agarran con un lazo y ahí va el corderito. Aunque ya sabe porque lo presienten. Ya huelen el rastro, lo huelen a kilómetros. Ya huelen el olor de la sangre, ya lo huelen. ¿Ve? Y el chivo, ese va chillando y berreando y se va revolcando y ahí lo llevan arrastrando, pero el corderito lo llevan así con un lacito.
¿Ve? Y si tienen varios corderitos, nada más, ahí va el otro corderito siguiendo. ¿Ve? Y luego ya llegan y le entierran el cuchillo y ni pío dijo. El cordero no tiene colmillos arriba. Ya ve que hay veces que dicen, no, este cristiano es bien colmilludo. No, no. El que tiene colmillo es el lobo. El lobo, ese sí tiene colmillo. ¿Ven? Pero el corderito ese no tiene colmillos. Puede tener experiencia. ¿Ven? Y estaba leyendo aquí en el escritorio del hermano Holguín que el profeta capturó un lobo. Capturó un lobo. Un lobo que era tremendo el lobo, porque ya tenía asoleados allá varios pueblos. Les comían sus corderos, les comían sus chivos, sus gallinas, hacían un matadero de animales. Y nadie podía agarrar al famoso lobo. Pero el hermano Branham era un experto cazador. Y salió tras el rastro del lobo y lo agarró. Y no nada más lo agarró, sino que lo domesticó. O sea, le cambió su naturaleza. Le cambió la naturaleza al lobo. Porque el lobo por naturaleza es asesino, ¿verdad? Hasta hace estrategias para cazar. Y tiene unos colmillotes, ¿verdad? Y entonces el hermano Branham lo agarró y hasta lo hicieron héroe de ese pueblo. Porque nadie podía con ese lobo. Pero lo más tremendo es que lo agarró y se lo llevó a su casa y lo domesticó. Eso es lo que la palabra de Dios puede hacer con cada uno de nosotros. A lo mejor tú te comportabas como un lobo. Y sí, a lo mejor sí eras un lobo y tenías tu colmillo bien retorcido, como quieras. Pero cuando llegaste a la palabra de Dios, Dios te cortó los colmillos y te convirtió y te dio una nueva naturaleza, ahora de cordero y de paloma. Ahora ya no te vas al antro, ahora ya no te vas a robar, ahora ya no faltas a tu casa, ahora ya eres responsable con tu familia, porque Dios te ha dado una nueva naturaleza. La naturaleza de un hijo de Dios. Un hijo de Dios. La naturaleza de un hijo de Dios. O sea que Dios nos dio de su sangre. Nos hizo una transfusión de sangre. Nos llevó a terapia intensiva y ahí nos dio una transfusión de sangre de Espíritu Santo, porque era urgente para que tú pudieras resucitar y cambiar de muerte a vida y tener vida eterna y vida en abundancia, hermano. ¿Ve? Por eso Dios también se simboliza a Él con un águila. Con las águilas. Él se tipifica porque un águila tiene varias características muy hermosas, muy tremendas, que nos sirven a nosotros. Por ejemplo, el águila tiene la capacidad de atravesar huracanes. No nada más de andar donde hay vientos fuertes, sino que tiene la capacidad de atravesar huracanes. Eso ya es algo muy tremendo. ¿Ve? Un huracán pues se puede simbolizar como un problema personal, familiar, o a nivel iglesia, ¿verdad? Los halcones ven el huracán y esos se van, ¿verdad? Porque saben que no pueden. Pero cuando hay un problema, las águilas permanecen y atraviesan el huracán. Atraviesan el huracán. El águila, la manera como el águila se puede mantener a las alturas que se mantiene sin utilizar fuerza es por los vientos en contra. O sea, lo que hace, cuando el águila despega, utiliza su fuerza, ¿no? Pero cuando llega a la altura donde quiere permanece a esa altura nada más planeando. Ahí nada más está así. No sé si alguien ya ha visto cuando sale algún viaje a provincia, por ejemplo. Ahí están a las alturas, las águilas nada más están así. ¿Por qué? Porque está utilizando los vientos en contra. ¿Ve? Los vientos en contra, como cuando vienen vientos en contra de nuestra vida cristiana. ¿Ve? Esos vientos en contra hacen que nosotros permanezcamos más tiempo en la presencia de Dios, buscando su presencia.
porque vienen vientos en contra. Entonces eso te sube a lo celestial. A otros los deshace, a otros los despedaza. Pero para nosotros que somos hijos de Dios y que tenemos la naturaleza de Dios, eso nos mantiene en lo celestial. A ver, me está sucediendo esto, no hay trabajo, me pongo a orar. Alguien está enfermo, me pongo a orar. Busco su presencia, me pongo a leer un mensaje y empiezo yo a crear la atmósfera de Dios en mi propia casa. Porque nosotros somos creadores de atmósferas. ¿Ven? Una atmósfera es un hábitat. Es un lugar donde podemos nosotros vivir. Como la tierra está rodeada de atmósferas para que nosotros podamos vivir. Pero nosotros como hijos de Dios somos creadores de atmósferas. ¿Ve? Y a lo mejor antes de que conociéramos a Dios, nuestra atmósfera era una atmósfera de odio, era una atmósfera de rencor, era una atmósfera de enfermedades. Porque eso es lo que habíamos creado. Pero cuando conocimos a Dios y como hijos de Dios somos creadores, entonces ahora creamos una atmósfera de amor. Y en tu mundo, en tu atmósfera, tú puedes crear una atmósfera de sanidad. En donde en tu mundo, ahí existe la sanidad divina. En tu mundo, en el del vecino, quién sabe qué existirá. Pero en tu mundo existe una atmósfera de amor. ¿Por qué? Porque tú lo creaste. Una atmósfera de perdón. Una atmósfera de reconciliación. Una atmósfera de alabanza. Una atmósfera de fe. Porque tú lo creaste. Y entonces cuando ya lo creaste, ahí metes a tu familia. ¿Ven? Y entonces aquí en la iglesia hay una atmósfera de amor que ha sido creada por el poder de la palabra. Y entonces aquí entramos nosotros. Y aquí estamos en esa atmósfera. En esta atmósfera existe la sanidad divina. ¿Alguien viene enfermo de su cuerpo? Pues aquí está el poder de Dios para sanarte. Porque está la atmósfera adecuada para la sanidad divina. Estás enfermo de tu alma, estás deprimido, decaído, estás pensando en abandonar el camino de Dios, pues es el momento en que te acerques más a Dios, porque está la atmósfera adecuada. ¿Ves? Tú eres el creador, pero aquí la atmósfera ya está creada. Y en tu hogar tú creas la atmósfera. Y ahí metes a tus hijos, y ahí metes a tu esposa en un mundo de amor, en un mundo de perdón y de reconciliación. Se enferma un hijo y lo primero que hace el hijo es ir con el papá y decirle: papá, ¿puedes orar por mí? En nuestro mundo. Ese es nuestro mundo. Porque en los otros mundos el hijo se enferma y corren al doctor, aunque yo no estoy en contra del doctor, pero lo que me refiero a cómo es que nosotros ahora somos educados, ¿no? No, también el profeta dice que también por la medicina la gente sana, ¿no? Dice que es por la atención que le pongas a una persona, por orar, Dios puede sanar a una persona. A través de la música que habla de Dios, Dios puede sanar a una persona. Y por la medicina también puede sanar a una persona. Por eso una vez el profeta habló de tráiganme un tañedor, ¿verdad? Y él estaba hablando de un adorador, de cómo Nabucodonosor, si no me equivoco, o Saúl, el rey Saúl, que sufría de fuertes dolores de cabeza, mandaba a traer a David, ¿verdad? Para que tocara el arpa y le cantara salmos. Y entonces, cuando él tocaba y cantaba, Saúl sanaba. ¿Ven? Y también por la medicina, ¿sí? Pero yo me refiero, por ejemplo, en mi casa, por poner un ejemplo. Hace poco mi hijo Elí, el menor, tiene 8 años, se lastimó el dedo de un pie, brincando en uno de esos catres, ¿no? Que se impulsan y empiezan a brincar. Entonces en uno de esos brincos, su pie cayó en uno de los resortes, de esos que se estiran, que dan la fuerza para que baje el catre y suba, ¿no? Pues ahí se metió el dedo chiquito del pie derecho de mi hijo.
Y cuando sale hacia arriba para salir disparado, pues ya no pudo porque el dedo estaba atorado ahí. Imagínense la fuerza. Y se quedó tirado ahí en el catre. Yo estaba en mi casa con mi hijo Neri. Y entonces los vecinos nos fueron a avisar. Y cuando llegamos, ahí estaban sus amigos y todo, y unos vecinos. Y me dice Eli, ora por mí, papá. Porque eso es lo que él aprendió. ¿Ve? Yo oré por él. El dolor seguía. El pie se le estaba poniendo amoratado. Ahí le pusimos de primeros auxilios unas pomadas, ¿verdad? Pensando en que si no sanaba, que si le seguía doliendo muy feo, pues más al ratito lo llevamos al doctor. Pero entonces empezó a pasar el tiempo y empezó a bajar el dolor. Al otro día ya estaba otra vez brincando. Ya no en el catre, ¿no? Ya no, porque entendió, ¿verdad? Pero ahí andaba ya jugando fútbol. Pero lo hermoso es que lo primero que pidió fue la oración. Pero si hubiera habido necesidad, lo llevaba al doctor. Entonces, un águila, fíjese, un águila, a veces las águilas habitan en familia. Por ejemplo, cuando un águila tiene una compañera águila, es para siempre. O sea, no andan cambiando de águila macho, águila hembra. No. Cuando un águila macho escoge su águila hembra, es para siempre. Hasta que uno de los dos muere. ¿Ve? Y luego hacen como grupos las águilas. Por parejas, se juntan 6, 8 parejas de águilas y hacen sus estrategias de cacería, ¿no? Por ejemplo, ven un conejo y saben que el conejo es veloz. Entonces llega la pareja de águilas por un lado y hacen que el conejo huya hacia un lugar y del otro lado están esperando las demás águilas. Entonces el conejo sale corriendo, pero lo que no sabe es que allá hay 4 o 6 águilas y agarran a la presa. ¿Ve? Entonces en alguna ocasión yo vi un documental donde estaba el grupo de águilas. Y ese grupo de águilas, de repente un águila, una de ellas, se enfermó. Y obviamente tenía su águila hembra. Pero aparte estaba toda la comunidad de águilas, que eran como 6 u 8 águilas. Y esta águila se enfermó, y cuando se enfermó se apartó del grupo. Se fue a esconder atrás de una roca, una peña, se fue a esconder allá. Y entonces sus amigos águila empezaron a ver que ya no estaba. Y su pareja también obviamente se dio cuenta que su pareja no estaba. Pero ellos seguían cazando y seguían viviendo, pero se daban cuenta que su compañero no estaba. El águila estaba por allá arrumbada atrás de una piedra. Y todas las demás águilas, cuando subían a las alturas, desde las alturas, empezaban a buscar a su compañero. O sea, no lo habían dejado, sino que lo estaban buscando. La escena que presentaba ese documental es de que esta águila, como ya era una águila vieja, el pico que tenía lo tenía ya tan grande que se le había hecho curvo y amenazaba con enterrársela aquí. Entonces, por lo tanto, no podía ya abrir bien el pico, no podía comer, no podía cazar. Sus plumas eran viejas, sus plumas. Y entonces no tenían la misma fuerza en sus alas. Y las garras, sus garras, habían crecido de tal manera que prácticamente no se podía sostener en pie. El dictamen de esa águila es que iba a morir. De hambre o de lo que fuera, pero iba a morir. Pero sus amigos águila y su pareja nunca lo dejaron de buscar. Y como él trabajan por territorios, entonces ellos buscaban en su territorio hasta que lo encontraron. ¿Ve? Ahí en las alturas donde nosotros ya no podríamos ver, estas águilas vieron a su compañero. Y cuando lo vieron, se fueron de cacería, cazaron un venado chiquito, un venado bebé, lo agarraron, lo destazaron y le empezaron a llevar carne a su compañero. Desde las alturas le dejaban caer pedazos de carne. ¿Ve? Y el águila
el águila enferma empezaba a tomar esos pedazos de carne. Y entonces se empezó a fortalecer. Cuando el águila se empezó a fortalecer, pasaron algunos días y empezó a agarrar fuerza. Entonces esta águila empezó a azotar el pico sobre la roca. Y azotaba el pico una y otra vez y era doloroso porque aún le empezaba a sangrar su pico a la altura de su nariz, le empezaba a sangrar. Y se veía que el águila estaba sufriendo, que le estaba golpeando el pico, pero estaba sufriendo. O sea, era algo bueno lo que le iba a suceder, pero había un dolor. ¿Ve? Como cuando oímos la palabra y de repente oímos cosas que nos duelen. ¿Ve? Y a veces decimos, no, es que el pastor ya está echando pedradas, ¿verdad? Alguien le dijo y por eso ya está hablando lo que está hablando. Pero no es así, es la palabra de Dios. Y a veces lo que hace el creyente es que empieza a esquivar lo que el pastor está diciendo. Ah, no, es que esto lo dijo por tal persona. Uy, si hubiera venido el hermano fulano de tal, era para él. No, no, hermano, es para mí. La palabra que está siendo hablada en estos tiempos es para mí. Porque si no, ¿de qué me sirve? Aunque me duela. Hermano, yo sé. Cuando un escultor va a hacer una obra maestra, tiene que golpear la piedra. ¿Ve? Para sacar la obra maestra de ahí. Y el águila entonces golpeaba la roca y golpeaba la roca hasta que el pico, una porción del pico se cayó. Pero ya tenía un pico nuevo abajo. ¿Ve? Entonces ya pudo comer mejor, se fortaleció más. Las garras las empezó a afilar en la roca y empezó a rasgar con sus garras la roca. Hasta que unas garras se rompieron y otras se hicieron más pequeñas y le quedaron de tamaño normal. Ahora ya estaba bien parada y con su pico nuevo. Y después empezó a aletear. Y cuando empezó a aletear, las plumas viejas empezaron a salir. Y cuando salieron esas plumas y empezó a remontar el vuelo, entonces él ya tenía un plumaje nuevo, hermano. Esa águila se había rejuvenecido. Era algo natural. Por eso es que Dios nos habla de su naturaleza divina y nos dice que nosotros somos águilas para rejuvenecernos cuando nuestra fe empieza a menguar, cuando empezamos a tener un tipo de decepción, cuando vemos algo que no nos pareció. Es tiempo de rejuvenecerse, de empezarse a agitar, de tener un avivamiento personal para que lo que está dentro se agite y lo que nos está estorbando salga de nosotros. Tiene que haber un avivamiento individual. Por eso dice el profeta: tú tienes que estar permanentemente entusiasmado con la palabra de Dios. Si no estás entusiasmado con la palabra de Dios, algo mal hay en ti. ¿Ve? El avivamiento es personal. No hay que esperar a que venga un avivamiento masivo. Eres tú el avivamiento. Esta águila tuvo un avivamiento y subió a las alturas, y entonces ahí estaban sus compañeros y su compañera para recibirlo. Oh Señor, un hijo de Dios, identificados como hijo de Dios. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Un hijo de Dios. ¿Cómo vamos a saber que somos hijos de Dios? ¿Cómo? De la misma manera como le hacen actualmente a la gente. Cuando un papá duda de que su hijo es su hijo, la mayoría de las veces, los que pueden, porque no todos pueden, ¿verdad? Los que pueden les mandan a hacer un examen de sangre, ¿verdad? Para ver si el ADN del hijo es el mismo del papá. El ácido desoxirribonucleico, ADN. Entonces deben tener los mismos genes, las mismas características que el papá. Le sacan sangre al hijo, le sacan sangre al papá. Más cuando se tratan de cosas hereditarias. Cuando se trata de que van a heredar una herencia. Y que son muchos bienes y dinero. Y de repente ya salió un hijo que nunca habían visto. Y este es que él era mi papá. Pues a ver, vamos a ver. Y le hacen el examen. Y si sí es hijo, entonces es participante de la herencia. ¿Verdad?
Entonces, ¿cómo nos va a identificar Dios a nosotros? Las mismas características de Dios deben de estar en nosotros. El ADN de Dios debe de estar en nosotros. Y así rápido vamos a hacernos un examen. Vamos a hacernos un examen. Y nos vamos a identificar si somos hijos de Dios. Ahora, yo sé que hay más características de las que vamos a mencionar, pero nada más vamos a mencionar unas de las que en toda la palabra de Dios hay. Y si a usted le falta una, o dos, o tres, no crea usted que entonces ya todo está perdido. No. Es simplemente tan sencillo como levantar sus manos y decir: Señor, dame eso que me falta. No que se dé por vencido. Si usted de repente dice: me faltó eso, yo no tengo eso, nada más levante sus manos para que Dios se lo dé. ¿Ve? Dice: mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Ve? Esa es una característica del ADN de Dios. Gozo. ¿Eres un hijo de Dios con gozo? ¿O eres un hijo de Dios triste? Bueno, si eres triste y reconoces que eres triste, pues nada más hay que pedirle el gozo al Señor. No, el caso no está perdido. Eso no quiere decir que no eres hijo de Dios. Nada más que te falta este factor hereditario. Y como Dios es un creador, Dios te lo da. ¿Ve? Paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Te faltó una? Podríamos leer otras más, pero nos llevaría más tiempo. Pero te faltó una de estas. Lo único que tienes que hacer es pedírselo al Señor. Señor, yo necesito tener más paciencia. Yo necesito tener más templanza. Necesito tener más benignidad. Soy un impaciente. El Señor ya se tardó en venir. Ya llevo 20 años metido en este evangelio y no viene. Me hace falta más paciencia de Dios, más benignidad, más amor, más gozo. Para que cuando la gente me vea que soy un cristiano, se les antojen los frutos. ¿Ve? Entonces van a decir: oh, ese hermano tiene mucho amor, se me antoja ese fruto, yo necesito ese fruto. Ese hermano tiene mucho gozo, yo necesito tener ese gozo, porque mi vida es amargada, necesito tener gozo. Pídaselo al Señor, Él se lo da, porque necesitamos tener esa característica. La naturaleza divina de Dios. Levante sus manos. Escuche esto, hermano. Una lluvia que cae, que lava a mi alma. Pídaselo a Él, hermano. Una lluvia que viene. Necesita sanidad divina, pídaselo. Es el momento, hermano. De la cruz de Jesús. ¿Qué le duele? ¿Un riñón? ¿Qué es lo que le hace falta? Solamente pídaselo a Él. Esa sangre que entra por mis venas, que me hace saber quién es mi Dios. De sus heridas yo pude ser sanado. Esa sangre tiene poder. Aleluya, sí, Señor.
deja el miedo al lado de sus heridas. Yo pude ser sanado. Esta sangre tiene poder. Deja el miedo al lado. Deja el miedo al lado. Lluvia de sangre, yo siento aquí caer. Lava mi alma y cura mi ser. Sangre de Dios que me hizo su hijo. Mi ADN tiene un código de hijo de Dios. Lluvia de sangre, yo siento aquí caer. Lava mi alma y cura mi ser. Sangre de Dios que me hizo su hijo. Mi ADN tiene un código de hijo de Dios. Oh, tiene un código de hijo de Dios. Ahora fíjense, hermano. Dale un aplauso al Señor Jesucristo, hermano, no se quede con las ganas. El profeta de Dios nos enseñó que cuando Jesucristo fue crucificado ahí en esa cruz, después llegó un soldado y le encajó la lanza en su costado. Y dice la palabra que salió agua y sangre. Y el profeta nos enseña que de ese chorro de sangre, dice, de ahí saliste tú. Yo quiero saber cuántos salieron de ahí, ¿verdad? Dice, una gotita de sangre, de esa sangre que se derramó en el Calvario, una gotita eras tú. Y entonces en alguna ocasión el profeta estaba leyendo un artículo en una revista. Y dice el profeta que él estaba sentado en su sillón y leyendo el artículo. Y dice el profeta, la ciencia se estaba regodeando de su sabiduría. Y en el artículo decía que tenemos el poder de la gasolina. Y este poder de la gasolina puede mover un auto a más de 60 kilómetros por hora. Y la ciencia ya estaba, pero ya en lo máximo. Y luego decía también, dice, pero también ahora tenemos el poder atómico. Y ese poder atómico es capaz, primero dijo de la turbocina. Y ese poder de esa turbocina puede hacer que un avión vuele y se despegue de la tierra y se pueda mantener con todo su tonelaje en el aire. ¡Qué poder!, decía el artículo. ¡Qué poder de la gasolina! ¡Qué poder de la turbocina! ¡Qué poder de lo nuclear! Y el profeta de Dios agarró la revista y la aventó para atrás y dice, eso no sirve de nada. Yo conozco un poder más grande que eso. Yo conozco un poder mayor que eso. Una gotita de sangre es capaz de convertir a un drogadicto, a un borracho que se quedaba tirado en la calle, de convertirlo en un predicador de la palabra de Dios. Una gotita de sangre es capaz de convertir a una prostituta en una fiel dama que se pueda casar con un tremendo ministro de Dios. Una gotita de sangre tiene más poder que lo atómico. Una gotita de sangre tiene más poder que lo nuclear. Oh, hermano, y aquí hay muchas gotitas de sangre que tienen ese poder, que tienen la naturaleza de Dios. Hermano, alguien está enfermo, nada más incline su rostro.
levante sus manos y oiga esta adoración. El Espíritu Santo de Dios está corriendo por este lugar, allá arriba. Oh Señor, nada más tienes que sentirlo. Nada más tienes que hacer contacto con Él. Levanta tus manos y dile: Señor, yo sé que mi Redentor vive. Padre, Señor, por tus llagas yo he sido sanado. Nada más dígaselo, hermano. No importa lo que la ciencia diga, no importa lo que el doctor haya dicho. La última palabra la tiene Dios, el creador de todas las cosas. En el nombre del Señor Jesucristo, en esta mañana tan hermosa, Padre, por tu palabra, yo declaro toda enfermedad que se vaya en el nombre del Señor Jesucristo. Todo vicio, todo problema, toda amargura, oh Señor, toda decepción, que se vaya de este lugar, que se vaya al abismo de donde salió, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Aleluya. Lluvia de sangre, yo siento aquí caer. Lava mi alma y jura mi ser. Sangre de Dios que me hizo su hijo. Mi ADN tiene un código de hijo de Dios. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca he visto un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Oh, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Oh, cuando Él extiende sus brazos, es hora de vencer. Ojalá, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. Con la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre las puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Oh, comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio,
es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus brazos, es la hora de vencer. Ojalá, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. No hay la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Y Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre las puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Por el resto de mi vida, oh Señor, te alabaré, pues su aliento es mi vida. Y nunca me cansaré. Puedo oír tu dulce voz, que es más dulce que la miel, que me saca de esta cueva y me eleva hasta usted. Y abre fuego y terremotos, viento fuerte que pasó, ya viví tanto peligro, mas tu voz me calmó. Tú ordenas a las estrellas y al mar pones sus límites. Hoy yo me siento tan seguro en tus brazos, oh Altísimo. No hay cerros ni puertas que te cierre delante de tu voz. No hay dolencia ni culpa.
Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Él nos ha dado una muy buena porción.